Crochet paso a paso para principiantes. En el tutorial del día de hoy te enseñaré cómo tejer un pilar doble, un pilar triple, una variante al pilar sencillo, punto deslizado y punto cangrejo. Si este contenido es de tu agrado, te invito a suscribirte, a compartir este contenido con otras personas que se puedan beneficiar, a darme un me gusta y dejarme un comentario. Y ahora sin más, pasemos a tejer. Adelante. Continuamos con nuestras clases de crochet para principiantes. Hoy vamos a aprender a tejer el pilar doble y el pilar triple. Los puntos que aprendimos hasta el momento debes haberlos practicado para practicar este que vamos a trabajar hoy. Para hacer el pilar doble tomas una lazada y luego otra lazada. Tienes 3 lazadas en el gancho, la cadeneta y 2 lazadas que acabas de tomar. Y vamos a meter el gancho en la base del pilar, traemos la hebra, la alamos ligeramente y luego tomas la hebra, cierras 2 lazadas, alas un poquito, vuelves a tomar hebra, cierras 2 lazadas, te quedan 2 y luego cierras esas 2 cadenetas o esas 2 lazadas que te quedaron allí. Nuevamente tomas hebra, introduces la aguja en la base, traes la hebra y ahora tienes 3 lazadas más la cadeneta. Vamos a cerrar 2, luego emparejas un poco las puntadas, traes nuevamente lazada, cierras esas 2 lazadas y la emparejas a la altura de la cadeneta. Nuevamente lazada y cierras esas 2. Nuevamente lazada, lazada. Introducimos la aguja en la base de los pilares, traemos la hebra, la alamos ligeramente, nuevamente tomas hebra, cierras 2 lazadas, emparejas un poco, traes nuevamente la hebra con la aguja, cierras 2 lazadas y luego cierras 2. Este es el pilar doble. Yo lo estoy haciendo bastante flojo para que veas cómo van quedando. Y la tensión de las hebras va a estar relacionada con el tipo de hilo que utilices y la aguja o el gancho que estés utilizando para tejer. Nuevamente tomamos la hebra, cerramos 2 lazadas, emparejamos un poco, traemos la hebra, cerramos 2 lazadas, nos quedan 2 y las cerramos. Se cierra el pilar en 3 etapas. 1, 2 lazadas, metemos la aguja o el gancho en la base del pilar, traemos lazada, esta es la primera etapa, emparejamos, traemos nuevamente lazada, la segunda etapa, traemos nuevamente lazada y cerramos. Son 3 pasos para cerrar este pilar. Nuevamente lazada, lazada, 2. Introducimos el gancho en la base del pilar, traemos la hebra y tenemos aquí 4 lazadas. La hemos alado un poquito para no dejarla allí en la base, la alamos a la tercera parte aproximadamente de la altura del pilar. Traemos nuevamente la hebra con el gancho para cerrar 2 lazadas. Subimos otra tercera parte, emparejamos un poquito esa lazada que nos quede más cerca de la siguiente. Traemos nuevamente hebra para cerrar estas 2, emparejamos que nos quede ya las 2 lazadas, que nos queden ya las 2 lazadas a la misma altura, traemos hebra y cerramos.
Nuevamente 2 lazadas. Este es un proceso repetitivo que vas a ir aprendiendo poco a poco en la medida que lo vayas practicando. Todo esto se refiere a práctica. Cada día se practica un poquito, hasta que ya sea algo automático en ti. Nuevamente 2 lazadas. Traemos hebra, cerramos 2 lazadas, cerramos 2 más, cerramos 2 y completamos este pilar. Nuevamente traemos la hebra, cerramos 2 lazadas, cerramos 2 y cerramos 2. Hacemos otro pilar, tenemos las 4 lazadas, vamos a cerrar 2, luego 2 y luego 2. Y vamos al último, cerramos 2 lazadas, 2 lazadas y 2 lazadas. Y con esto hemos hecho una vuelta de pilares dobles. Vamos a subir con 4 cadenetas, 1, 2, 3 y 4, y vamos a repetir esta vuelta por la parte de atrás. Comenzamos introduciendo el gancho en la base del pilar, alamos la hebra más o menos a la tercera parte de la altura, cerramos 2 lazadas, alamos un poquito más, que quede como 2/3 de la altura, cerramos la lazada y emparejamos las dos que quedan. Nuevamente 2 lazadas, cerramos 2, cerramos 2 y cerramos 2. En la medida que vamos cerrando las lazadas, vamos levantando la puntada. Aquí a la tercera parte cerramos 2 lazadas, luego subimos otra tercera parte y luego completamos la altura y cerramos. Nuevamente 2 lazadas, cerramos 2, emparejamos, cerramos 2 y cerramos 2. Nuevamente tomamos 2 lazadas y cerramos y cerramos. 2 lazadas y cerramos en 3 etapas. Nuevamente cerramos en 1, en 2 y en 3 etapas. 2 lazadas, traigo la hebra, tengo 4 lazadas, cierro en 3 etapas, 1, 2 y 3. Nuevamente tomo 2 lazadas, cierro en 1, cierro en 2, cierro en 3. Y repetimos. Tejer es una forma de ayudarte a mantener la concentración en algo, ya que tenemos que mantener la atención firme en los puntos que estamos haciendo para mantener la secuencia de lo que estamos haciendo. Siempre hay que contar cuántos puntos tenemos para conservar la misma cantidad de puntos con los que comenzamos. Aquí tenemos 13 puntos, contando este como el primero: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahora vamos a trabajar el pilar triple y para ello vamos a comenzar a tejer 1, 2, 3, 4
y 5 cadenetas. Y el pilar triple es como el doble, pero lleva 3 lazadas. Y vamos a comenzar a tejer. Se teje de la misma forma, la diferencia es que en vez de 4 lazadas, aquí vamos a tener 5. Tomamos hebra, cerramos 2, tomamos hebra, cerramos 2, tomamos hebra, cerramos 2 y por último cerramos esta última. Este pilar se cierra en 4 etapas. Tenemos aquí 1, 2, 3 lazadas más la base, la lazada que sostiene el tejido. Introducimos la aguja, traemos la lazada, levantamos un poquito el tejido, traemos la hebra y cerramos 2 lazadas. Esta es la primera etapa, luego cerramos 2, es la segunda etapa, luego cerramos 2, es la tercera etapa y luego cerramos 2, es la cuarta etapa. Obviamente esto se ve gigante allí porque estamos trabajando con una lana gruesa y estoy trabajando con un gancho grande para que el tejido quede suelto y puedan apreciar mejor el tejido. Aquí cerramos 2, cerramos 2, cerramos 2 y cerramos 2. Otra vez 3 lazadas. Traemos la hebra, vamos a cerrar 2 lazadas, nuevamente cerramos 2, nuevamente 2, nuevamente 2. Este tipo de lazadas se utilizan para hacer puntos de fantasía, para complementar, dar diferentes alturas. Digamos que vamos a hacer una flor, comenzamos con medio punto, medio pilar, pilar, pilar doble, pilar triple y después empezamos a disminuir. Esa es una forma de combinar las puntadas. Poco a poco vamos a ir viendo en otros tutoriales la aplicación de estos puntos. Repetimos. Cerramos 2 lazadas, 2 lazadas, 2 lazadas y 2 lazadas. Nuevamente, tenemos aquí 3 lazadas nuevas y vamos a trabajar 3 lazadas. Si ya sabes hacer el pilar sencillo, esto lo puedes practicar con mucha facilidad porque es solamente aumentar la cantidad de las lazadas y llevar la secuencia de que todos los pilares se trabajen igual. Ya estamos terminando esta vuelta. 1, 2, 3 y 4 etapas. Volvemos a hacerla y traemos 1, 2, 3 y 4. 3 lazadas y traemos una hebra, cerramos 2, traemos hebra, cerramos 2, traemos hebra, cerramos 2, traemos hebra y cerramos 2. Vamos a tejer el último. Uno, 2, 3 y 4. Y aquí vamos a hacer 3 cadenetas. Y aquí tenemos el resultado. Aquí pilar doble, estos dos, y pilar triple acá. Pilar triple nada más vamos a hacer una vuelta porque es casi la repetición de este. La diferencia es que es una lazada. Ahora quiero explicarles una variante del pilar sencillo.
Esta es la forma que lo teje la mayoría como yo se las he explicado, pero les quiero enseñar una variante que pueden hacer y que cambia considerablemente la imagen del tejido. Vamos a devolvernos aquí. Voy a tejer 3 cadenetas, 1, 2, 3. Vamos a trabajar una variante del pilar sencillo, el pilar que es con una sola lazada, el que hicimos en la clase pasada, en el primer tutorial. Vamos a introducir la aguja en la base del pilar, traemos hebra. Hasta aquí todo es igual. La diferencia es que en vez de tomar la hebra de esta manera, la puedes tomar, es una alternativa de esta manera, haciendo como un caracol con la hebra y la traes hacia el frente y luego enderezas la aguja y cierras normalmente. La única variante es el segundo paso. Mira, este es el primero que tomamos hebra, metemos la aguja a través de la base del pilar, traemos hebra y tenemos 3 lazadas. La diferencia es en este paso. En vez de hacer así, vas a hacer así. Vas a meter la aguja así y das una vuelta. Y también para sacar el punto, no vas a traerlo así porque se va a trabar. Vas a girar la aguja. Mira mi mano derecha, giras un poco la aguja y pasas la aguja y la traes. El siguiente paso es normal, es como se los enseñé al principio. Nuevamente, tomo lazada, traigo la hebra y es en este paso que vas a hacer la diferencia. Tomamos lazada, metemos la aguja por la base del pilar, traemos la hebra y aquí en este paso es que vamos a hacer la diferencia. ¿En qué varía, en qué cambia trabajar así? Puedes observar que los pilares van quedando acaracolados, van quedando torcidos, como que estuvieran, como cuando tuerces un cordón. Y eso le da un aspecto muy bonito al tejido. Y por eso he querido traer esta variante del pilar para mostrárselas, ya que la utilizo mucho en mis tutoriales. Esta forma de tejer también le beneficia a las personas que tejen un poco flojo, que les cuesta tejer más apretado. Con esto ayudan a mantener sus pilares más firmes. Aquí normal, hacemos la vuelta como en caracol y la traemos. Esto tienen que practicarlo porque a veces, dependiendo cómo muevan la aguja, el gancho puede trabarse. Es importante, miren mi mano derecha, cómo se abre ligeramente y cambia la dirección del gancho. Tomamos lazada, introducimos el gancho en la base del pilar, traemos la lazada. Ahora la lazada en forma de caracol y pueden girar así para allá y para acá, enderezan la aguja y tejen normalmente. Nuevamente tenemos aquí las 3 lazadas, hacemos la lazada en caracol y pueden, observen mi mano derecha, pueden moverla así, así el gancho mientras lo van trayendo para que vaya atravesando las diferentes capas de la puntada, las diferentes lazadas, que aquí tiene que pasar 2 lazadas. Aquí la traemos así, giramos, ya pasó una, giramos para que pase la siguiente, pasa una, pasa la otra y miren que ella sale torcida, la hebra sale torcida allí y cierro nuevamente. Esta es una forma de tejer, les recomiendo que la practiquen y que vean la diferencia, cómo cambian los pilares. Ahora vamos a trabajar
otra puntada. Ya vimos pilar doble, pilar triple y variante de pilar sencillo. Vamos a trabajar ahora el punto deslizado. El punto deslizado vamos a hacer una cadeneta para devolvernos. El punto deslizado se utiliza para moverse en el tejido de un lugar a otro. A veces vamos a cambiar de vuelta y necesitamos comenzar como en otro lado, no en el principio, y con el punto deslizado nos vamos a mover. Eso cuando hagamos los tutoriales donde se utiliza esta variante lo veremos, pero en este momento solo se las voy a enseñar a tejer. También es una puntada que se utiliza para acabados y se hace de la siguiente manera. Vamos a introducir la aguja, traemos la hebra y la pasamos directamente sin lazada, sin aumento, sin nada. Por eso se llama punto deslizado. Se desliza a través del tejido. Tomamos la hebra y directamente cerramos. Traemos la hebra, cerramos. Introducimos la aguja por los puntos. Miren, estoy dejando las dos lazadas. Traigo la hebra y cerramos. Y vamos en cada punto. Esta puntada se usa para darle también acabados, un acabado muy bonito a los proyectos y ayuda a que el proyecto o el trabajo que hemos hecho no se enrolle, le da firmeza en los bordes. Y así vamos avanzando y pueden ver cómo van quedando como las cadenetas, presen cadenetas allí alrededor. Y terminamos en el último punto y terminamos con una cadeneta. Este es el punto deslizado. Esto es lo que hemos visto en el día de hoy, los puntos nuevos. Ahora lo que quiero enseñarles en este tutorial es a trabajar el punto cangrejo. El punto cangrejo es como el medio punto, pero con la diferencia que va hacia atrás. También se utiliza para hacer acabados como el punto deslizado que acabamos de ver. Y para hacer el punto cangrejo, aquí terminamos los medio puntos. Vamos a hacer una cadeneta. Voy a hacer otra vuelta de medio puntos. Así repasamos. Vamos a trabajar 1, 2. Recuerden que siempre dejamos las dos hebras de la base del pilar. Aquí tenemos 3, 4, 5, 6. Y observamos que estoy utilizando otro tipo de hilo, otro gancho más pequeño y el trabajo se ve diferente. Y terminamos de hacer esta vuelta de medio punto. Ahora vamos a tejer una cadeneta y vamos a tejer punto cangrejo sobre esta superficie, sobre esta línea. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir hacia atrás. Miren que no volteo el tejido. Vamos a entrar en cada cadeneta de estas que se ve aquí, vamos a hacer una puntada. La cadeneta que hicimos es para devolvernos. El tejido no lo volteo, lo mantengo de frente y vamos a meter la aguja una puntada en cada una de las cadenetas que vemos aquí en la superficie. Vamos a meter la aguja, el gancho, traemos la hebra y observen mi mano derecha, como yo traigo la hebra, enderezo, ahora tomo hebra y como voy moviendo mi mano derecha para trabajar esta puntada. Otra vez inclino
Miren la posición de mi mano, eso es importante para que vean. Ahora traigo la hebra, halo el punto, enderezo la puntada, tomo hebra nuevamente y vuelvo a mover mi mano hacia atrás. Eso me va a facilitar el paso de las hebras a través del tejido. Nuevamente pongo la mano casi que en posición vertical, introduzco la aguja, traigo hebra, enderezo las puntadas, las pongo rectas, pero si observan, esta está torcida porque viene desde atrás. Tomo hebra, la traigo, pero voy llevando mi mano otra vez y la voy cambiando hacia atrás, para alar con cuidado la hebra. Nuevamente voy al siguiente. Esto es algo que se va volviendo automático cuando uno ya lo hace. Aquí yo lo estoy tejiendo bastante flojo. Y lo llevamos hacia atrás. Nuevamente. La aguja casi en forma vertical, tomo la lazada, la emparejo acá adelante, vuelvo y tomo la lazada y llevo la aguja hacia atrás. Miren la dirección del gancho, cómo muevo mi mano. La mano es la que guía el gancho para evitar que se trabe en la aguja. Este punto lo tienen que practicar bastante para que salga todo bien. Y vamos a hacer una cadeneta al final. Este es el punto cangrejo. Miren cómo se ve esa superficie acaracolada, cómo cambia totalmente el tejido y nos da un excelente acabado. Esto queda muy bonito en cualquier proyecto que hayamos tejido, que sea de superficie lisa, para tejerle alrededor, porque se puede tejer en todo el contorno de la pieza. Espero que este tutorial del día de hoy te haya sido de beneficio, que practiques cada día una puntada nueva hasta que sean de tu dominio. Estas puntadas las vamos a estar utilizando en los tutoriales que les comparto. Está atento y atenta al siguiente tutorial. Si tienes algún comentario, algo que quieras añadir o algo que quieras aprender, déjamelo saber en la caja de comentarios y con gusto te contestaré. Nos vemos pronto en el siguiente tutorial. Chao, chao.